Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es terminar de analizar el texto de Dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, eh, digamos, analizando los últimos dos componentes del proceso de antropogénesis que nos habían restado de la clase anterior. En principio, para hacer un repaso de lo que ya habíamos visto, teníamos que el proceso de antropogénesis, es decir, este proceso dialéctico en donde lo humano se va haciendo y descubriendo a sí mismo, había comenzado con el deseo. El deseo como una negatividad negatriz, es decir, como una nada que niega a las cosas en su carácter dado, había conducido a esta proto-criatura humana, por llamarla de algún modo, a este sujeto en tránsito de devenir humano, lo había llevado a una lucha a muerte. ¿Por qué? Porque, como dijimos, lo que humanizaba, lo que era propiamente humano del deseo, era que no sea un deseo sobre cosas, porque eso eliminaba el deseo en sí mismo, sino un deseo que continúe el movimiento, un deseo que no se aplique sobre una cosa, un deseo que no desee cosas, sino un deseo que desee otro deseo. Y acá aparecía algo muy importante, que era la estructura del reconocimiento. Aparecía algo muy importante, que era que lo que en cierto modo nos convertía en seres humanos, o bueno, o va a terminar produciendo eso, era la cuestión de que deseábamos que el otro que nos encontrábamos, con el otro que nos encontrábamos, deseábamos que que ese otro nos reconozca como seres humanos, vea en nosotros un ser humano, y acá aparece algo que el texto llama una diferencia entre una certeza subjetiva y una certeza objetiva. La certeza subjetiva era que cada uno en principio, ¿no? Que yo tenga certeza subjetiva significaba que en principio yo me considero un ser humano. Pero para que eso adquiera más realidad, para que eso sea realmente así, no alcanza con que yo solo me reconozca como un ser humano, que yo solo me considere un ser humano, a esto, es decir, no alcanza con la certeza subjetiva, sino que el otro debe también reconocerme como un ser humano. Y si eso pasara, obtendríamos una certeza objetiva, perdón. Es decir, en el reconocimiento que el otro me da a mí como un ser humano, en tanto ser humano, yo obtengo una certeza objetiva. Es decir, esto es bastante importante porque eh, la estructura del reconocimiento es algo que vamos a volver a plantear con el texto siguiente, cuando veamos el problema de la alienación en Marx, porque justamente la cuestión del reconocimiento entre seres humanos, lo que la alienación, y ya vamos después a ver qué significa eso, pero justamente eso es lo que pone en cuestión. Pero de alguna manera lo que está en juego acá es esta necesidad de que no alcanza con que uno solo se considere de determinada manera, sino que buscamos algo más, buscamos el reconocimiento del otro. Eh, Acá lo estamos trabajando en torno a la cuestión de la humanidad, pero uno podría pensar esto para un montón de cosas, para un montón de cosas. Eh, ¿Sí? Entonces, esta estructura del reconocimiento, este deseo que en realidad deseaba que el otro lo reconozca, que en última instancia desea el deseo del otro, había llevado a estas conciencias, que todavía no eran humanas, pero que estaban en tránsito de devenir humanas, había llevado a una lucha a muerte. ¿Por qué? Porque, como dijimos, cada una tenía que demostrarle a la otra que no era un simple animal, y demostrarle a la otra que no era un simple animal implicaba poner en riesgo la vida. Pero si dos conciencias enfrentadas entre sí, que buscan mutuamente el reconocimiento, están dispuestas a
poner en riesgo su vida, entonces se produce una lucha a muerte. Y ahí aparecían, en esa lucha a muerte, aparece un momento donde alguna de las conciencias tiene miedo. En este proceso de humanización tiene que haber aparecido un momento en el que alguna de las conciencias cedió por el miedo y prefirió reconocer a la otra conciencia y vivir, ¿no? Prefirió mantener su vida. De este modo, esta conciencia, que es el esclavo, queda del lado queda del lado de la naturaleza, queda del lado de la vida animal, ¿no? Porque era la vida animal la que prefería la vida. Y esta conciencia entonces pierde su libertad a cambio de resguardar y mantener la vida. La otra conciencia, la conciencia dominante, ha preferido, ¿no?, morir. En ella podríamos escuchar, ¿no?, decir algo así como prefiero morir antes que perder mi libertad, de modo tal que esa es una conciencia dominante, la conciencia que está dispuesta a morir, la conciencia que no tiene como valor supremo a la vida, es una conciencia de amo, es una conciencia dominante. Hasta aquí habíamos quedado y yo les había adelantado que, en cierto modo, lo que el texto plantea hasta este momento, o parece plantear, con esta idea de la conciencia dominante como una conciencia autónoma y la conciencia dominada como una conciencia dependiente, parece que el mejor candidato hasta este momento para alcanzar la humanidad parece ser la conciencia del amo. Vamos a ver que acá el texto en este punto da un giro que está explicado, ¿no? Un giro muy interesante porque esto no es así. Entonces nosotros dijimos que nuestro punto final es la autoconciencia de la libertad, ¿no? Ser un ser humano, habíamos planteado, implicaba reconocerse y saberse como libres y que los otros me reconozcan y me sepan como libres, porque la estructura del reconocimiento está implicada directamente en la estructura de la humanidad. Ahora bien, veamos qué pasa con el amo, eso es lo que plantea el primer texto. Bueno, veamos qué pasa entonces con el amo. El amo, esta conciencia autónoma, va a decir el texto, aparece, digamos, el devenir del amo es en cierto modo trágico. ¿Por qué? De alguna manera, esta conciencia dominante ahora tiene una relación mediatizada, ¿no?, con el amo y con la naturaleza, con el esclavo, perdón, y con la naturaleza. El amo, al ser amo, se dedica simplemente al goce, al consumo, no tiene que trabajar, no tiene que elaborar nada, ¿sí? No tiene que elaborar nada. Y además de que no tiene que elaborar nada, ni que no tiene que trabajar nada, sobre todo el amo, y esto es importante decirlo, no le tiene miedo a la muerte. Sí, estaba dispuesto a morir, prefería morir, es decir, ya estaba dispuesto a morir. Entonces, el proceso que podemos ver en el amo es que originalmente tenía un deseo, una negatividad negatriz, un vacío. Ese deseo ahora es satisfecho. ¿Por qué? Porque el esclavo le trae los productos que el esclavo trabaja y elabora en la naturaleza directamente para su consumo, ¿sí? Entonces, el amo tiene un deseo, que era una nada, que ahora se satisface inmediatamente, que ahora se llena de un contenido, de una positividad dada, ¿sí?, de una cosa. Entonces el deseo del amo, que parecía haberlo conducido hacia la libertad porque domina, en realidad termina cosificado, se llena de algo, se completa, ¿sí? Aparece como lleno, aparece como completo y por ende aparece lo que no aparece ahí, digamos, o aparece vaciado de dialéctica, ¿sí? El deseo del amo queda congelado, queda satisfecho, y cuando hay satisfacción y cuando hay completitud, lo que no hay es dialéctica.
Por lo tanto, ahí ya no hay movimiento, por ende, ahí ya no hay transformación, por ende, ahí ya no hay una dialéctica que continúa, y eso no nos ha revelado la libertad. El deseo del amo, satisfecho ahora por el trabajo del esclavo, completo, ¿sí? Lleno, aparece o lo termina conduciendo a una situación que muy poéticamente, de manera muy bella, Koyev va a denominar como petrificado en el dominio, ¿no? El amo termina petrificado en su dominio, ¿sí? Lo petrificado es lo que ya no puede cambiar, lo petrificado es lo que es una sustancia, lo petrificado es lo que está satisfecho y completo, ¿sí? No, algo que está petrificado no está sujeto a cambio, algo que está petrificado no tiene dialéctica. Entonces, la posición del amo termina en cierto modo en una sustancialización o en una cosificación, ¿no? El amo termina siendo una cosa, ¿por qué? Porque su deseo está plenamente satisfecho. Y ahora bien, hay otro problema que va a mencionar Koyev respecto a esto, es que el amo, en última instancia, recibe un reconocimiento inservible. ¿Por qué? Porque es reconocido por alguien a quien él no reconoce. Es reconocido como humano por alguien a quien él mismo no reconoce como un ser humano. Entonces, en cierto modo, es un reconocimiento que no tiene ningún valor. Porque todo reconocimiento que tenga valor es un reconocimiento de un igual o de alguien a quien uno admira. Es decir, que no todo reconocimiento y no cualquier reconocimiento es un reconocimiento que nos sirva o es el reconocimiento que deseábamos. Y esta es la tragedia un poco de el amo, porque en tanto, en tanto él sea reconocido por un esclavo, es reconocido por alguien a quien él mismo no reconoce. Es decir, bueno, sí, el esclavo me reconoce a mí como un amo, pero bueno, él es esclavo, digamos, es un reconocimiento inservible. Pero el amo no puede salir de esa posición. Es decir, que en última instancia no es por la vía del amo o no es por el camino del amo por el cual la libertad va a surgir, la autoconciencia de la libertad va a surgir, sino que va a ser por la vía del amo, del esclavo, ¿sí? Por la vía del esclavo vamos a ver que pasan otra serie de cosas que nos van a terminar conduciendo hacia la autoconciencia de la libertad. Veamos cómo es esto. Este es el segundo, digamos, el camino del amo, en cierto modo quedó bloqueado. Vamos y probamos por el camino del esclavo. Dijimos que el esclavo en principio aparecía como un cadáver viviente. Había quedado del lado de la naturaleza, del lado de lo animal, al preferir su deseo animal de supervivencia. Pero eso había acontecido a partir de un factor que había aparecido, que era el miedo ante la muerte. Ese miedo ante la muerte genera en el esclavo un sentimiento fundamental que es la angustia como sentimiento humanizante fundamental, que tiene un papel muy, muy, muy destacado en el texto. O sea que de ninguna manera podemos obviarlo y olvidarnos de la angustia, ¿sí? No se lo olviden, es un factor muy importante en el texto, la cuestión de la angustia, ¿no? Frente a la muerte, eh, dice Koyev, aparece un sentimiento de angustia que funciona como algo que disuelve todas nuestras certezas. Es bastante difícil de explicar esto, pero sin embargo podemos entenderlo como de alguna manera un poco existencial, ¿no? La posibilidad cierta, la presencia cierta de la muerte
nos pone a los sujetos humanos, a los sujetos humanos, en una situación donde todo lo que creíamos ser, todo lo identitario, todo lo que creíamos como más propio de nuestra entidad, de lo que nosotros somos, de nuestra esencia, se pone en crisis. Eh, Se pone en crisis de alguna manera. Supónganse que ustedes están yendo, ¿no? Están yendo a comprar algo, absortos en su pensamiento, que están enojados con tal o cual persona, que ustedes creen ser de tal o cual manera, que tienen que hacer esto. Es decir, supónganse un contexto donde cada uno de nosotros está lleno de identidades. ¿No? Identidades, yo creo que, y para mí es parte de mi esencia, ser un filósofo, ser esto, hacer esto y aquello, ser de esta o de cual manera. Y frente a eso aparece la muerte, ¿no? La presencia de un evento en el que pude haber muerto. Ese evento, ¿no? Donde la muerte se hace presente, pone en crisis y disuelve todo lo que yo creía hacer. Digamos, uno ahí en esos momentos piensa, opa, pucha, ¿no? Pude haber muerto, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, haciendo cosas que no creía. Digamos, todas nuestras certezas, todo lo que nosotros creemos como más propio, todo lo que nosotros creemos como más esencial, frente a la muerte parece ponerse en duda, ¿no? La muerte es un nihilizador, la presencia de la muerte y la angustia que eso genera, parece como en cierto modo nihilizar todo lo más cierto de nosotros, todo lo que creemos como nuestras certezas, de pronto pueden ser puestas en dudas, ¿no? La angustia genera esa, y el texto lo va a llamar licuefacción, una licuefacción de las certezas. La palabra es un poco rara, pero funciona muy bien en el texto porque si ustedes se imaginan, veníamos con una contraposición donde dijimos el amo está petrificado, petrificado, duro, sólido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la esencia, con la sustancia, con lo que no cambia, es lo sólido, es lo sólido. Y el texto metafóricamente va a contraponer lo sólido, lo petrificado que está el amo, con lo líquido, ¿no? La licuefacción, ¿no? La licuefacción producto de la angustia, con lo líquido en que aparece la figura del esclavo. Un líquido es algo que fundamentalmente cambia de forma. El líquido puede adaptarse a cualquier continente. Lo sólido no, lo sólido es duro, no puede cambiar. Entonces, la muerte y lo que produce es un sentimiento de angustia que fundamentalmente barre con todo lo que creíamos ser, barre con nuestras certezas más profundas, nos pone en un estado de disposición para el cambio. Frente a la posibilidad cierta de la muerte, estamos dispuestos a cambiar cosas y todo lo que creíamos más esencial de nosotros, más identitario, parece de pronto ponerse en duda, resquebrajarse. Esto es algo bastante próximo a lo que va a aparecer en el pensamiento contemporáneo, más cercano a nuestros días, con la idea del posmodernismo, donde se va a empezar a hablar, ¿no? Como de identidades fluidas, de identidades gaseosas, e incluso, como dice Bauman, de modernidades líquidas, ¿no? Donde si la modernidad filosófica que empieza con Descartes, ¿no? Empieza con la idea de lo sólido, de lo esencial, de lo sustancial, la posmodernidad va a ser más caracterizada por lo fluido, por lo líquido, por lo gaseoso, por ese tipo de identidades que no están rígidamente atadas a algo, sino que están principalmente dispuestas al cambio, a las transformaciones, ¿sí? Y esa es la capacidad de un líquido. Entonces,
lo que nosotros tenemos en el esclavo es una especie de temblor, de una identidad que ha temblado, donde no hay nada fijo. Sí, esto es fundamental, en el esclavo no hay nada fijo porque se ha angustiado, el esclavo no tiene nada fijo, pero además aparece otro factor que tiene que ver con el trabajo. El trabajo que el esclavo debe realizar ahora bajo el mandato del amo, ¿sí? Porque antes uno no podría hablar, en la etapa anterior, uno no podría hablar de trabajo, podríamos usar otro término, ¿no? Porque había una relación directa, ¿no? Cada uno elaboraba las cosas para su supervivencia inmediata. Ahora no, ahora la actividad de ese esclavo tiene una mediación, que es la del amo. Ahora el esclavo trabaja para un amo. Pero al trabajar, algo ocurre, algo importante ocurre, que tiene que ver con que las cosas se transforman. El trabajo es esencialmente, o en la lectura que está haciendo el texto aquí, de ese factor, es esencialmente algo en donde nosotros comprobamos que las cosas también cambian, que las cosas no son cosas fijas. Supongamos, nosotros tenemos un árbol, ¿no? Por poner un ejemplo. Nosotros tenemos un árbol, pero ese árbol, si nosotros lo trabajamos, puede ser infinitas cosas mediando nuestra actividad. El árbol puede ser madera y ser una mesa, puede ser fuego, ¿no? Y ser cobijo, puede ser poste y con eso hacer una casa. El árbol puede ser un puente y con eso llegar hacia algún otro lugar, para descubrir nuevas cosas. Es decir, que en la naturaleza, que ahora parece mediada por el trabajo, lo que se descubren es que las cosas no son fijas, que las cosas no son cosas cerradas con identidades fijas y que no cambian. Lo que se descubre es que mediante el trabajo nosotros transformamos a la naturaleza y le damos nuevas posibilidades, la llevamos más allá de sí misma, ¿sí? Lo que aparece, entonces, lo que uno descubre mediante el trabajo, es que las cosas no son fijas, sino que son cosas que tienen potencialidades, que tienen posibilidades. Por ende, aparece una dialéctica, donde antes había algo fijo y estaba la cosa tal como era dada, mediante el trabajo comprobamos que hay potencialidades, que hay dialéctica, que hay posibilidad de cambio. Pero el esclavo era parte de la naturaleza. Dijimos, había quedado ligado a la naturaleza al haber preferido la vida. Pero vemos entonces que mediante la propia actividad, esa naturaleza es ahora dialéctica. Es ahora dialéctica. De modo tal que estos dos factores humanizantes, la angustia y el trabajo, son los que le van a hacer descubrir al esclavo que no hay en él nada fijo, que no hay en él nada sólido, que él no está petrificado, que él no está condenado a ser esclavo, sino que tanto él como la naturaleza están llenos de potencialidades, están llenos de devenir, son sujetos de dialéctica. Entonces, lo que nosotros vamos a descubrir, lo que el esclavo va a terminar descubriendo acá, es que si hay potencialidades, es que si hay dialéctica, es que si él no está condenado a hacer algo, entonces es libre, entonces es un humano, ¿sí? Fíjense que la definición de ser humano, entonces acá aparece como ese percatarse, como ese darse cuenta fundamentalmente que las cosas no están destinadas a ser lo que ya son, que las cosas no son fijas, sino que tienen potencialidades. Y esa es la libertad. La libertad es ese descubrimiento mediante el cual podemos ver que
no hay cosas fijas, sino que todo está abierto al cambio. Y es una idea de libertad específica que solo va a descubrir el esclavo. El esclavo que de alguna manera ya sabía, porque todo en él, mediante la angustia, todas sus certezas, todo lo identitario, todo lo que era fijo, ha caído. Entonces ya sabía que eso era, que era libre, sabía lo que significaba la libertad. Y además lo comprueba, porque al trabajar transforma efectivamente una cosa en otra cosa, la cambia, ¿sí? Le da nuevas potencialidades, le da nuevas configuraciones, la modifica. Entonces, al modificar, comprueba, hace objetivo ese hecho de que las cosas cambian, lo vuelve real, lo vuelve real. Y esto es lo que de ninguna manera puede descubrir el amo. ¿Por qué? Primero porque el amo no sufre la angustia, porque no le tiene miedo a la muerte. Entonces, todo en él, todo en el amo, todo en él cree que está destinado a ser amo, que está condenado a ser amo. ¿Sí? Todo en él es identitario, todo en él es fijo. Pero además no trabaja, entonces al no transformar nada, nunca puede descubrir lo que realmente significa la libertad. Por eso el amo termina petrificado en su dominio y el esclavo es el que descubre la dialéctica de alguna manera, es el que descubre que las cosas no son cosas fijas, sino que son cosas que cambian y que nuestra propia actividad es la que conduce o la que puede conducir esos cambios hacia otros lados, de modo tal que es el que descubre lo que significa la libertad y que entonces se humaniza. Y como lo descubre de esa manera, es el esclavo el que puede formar una comunidad de seres humanos que se reconozcan como tal. No necesita dominar, sabe que el dominio no es el camino de la libertad. Él ha sido esclavo y él es el que descubrió la genuina libertad, lo que significa la genuina libertad. Entonces, es el que puede formar una comunidad de humanos que se reconozcan entre sí como seres humanos, ¿sí? Eh, digamos, este es como el camino del esclavo. Entonces acá, esta antropogénesis que comenzó con el deseo nos conduce hacia un sentido donde la libertad se define como un concepto dialéctico, donde libertad significa la posibilidad de devenir, la posibilidad de cambiar, es decir, todo lo contrario a lo que nosotros teníamos con la idea de esencia o de sustancia, que es lo que no cambia, lo que permanece tal cual. Acá tenemos una idea de libertad, donde ser libre significa ser consciente de que las cosas no son cosas fijas, sino que las cosas son cosas que pueden cambiar y que nuestra actividad misma es la que produce y puede producir esos cambios. Ser libre finalmente es entonces descubrir que uno no está condenado a ser eso que ya es, sino que puede ser lo que todavía no es, negando lo que ya se es ahora. ¿Sí? Podemos descubrir la libertad, significa darse cuenta de esta idea dialéctica de que llegamos a ser otra cosa negando lo que ahora somos, pero para que eso pueda pasar no tiene que haber cosas fijas, no tiene que haber identidades, no tiene que haber cosas que no cambian, y eso es el descubrimiento de la dialéctica y de la idea de libertad en términos dialécticos, ¿no? Llegar a ser lo que todavía no se es, negando lo que ya se es ahora, ¿sí? Negando lo identitario, negando todo lo que creemos que es nuestra sustancialidad, podemos llegar a ser otra cosa. Y eso es un descubrimiento que en los términos de Koyev, leyendo el texto de Hegel, es un descubrimiento que solo realiza el esclavo. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la muerte, es decir, se ha angustiado y esa angustia ha producido una licuefacción de todas sus certezas, por un lado, y por otro lado, porque comprueba esa libertad al trabajar y modificar las cosas, modificando las cosas
y a él mismo como una cosa dentro de las cosas, porque él también lo era, descubre entonces que está la posibilidad del devenir, que está la posibilidad del cambio. Bien, con esos términos voy a dejar entonces acá el análisis de la dialéctica del amo y el esclavo y vamos a terminar de redondear este tema con una actividad y con un encuentro vía virtual, así podemos ir aclarando dudas o cosas que ya habían quedado, que pueden haber quedado, perdón, que pueden haber quedado media confusas, pero pero digamos, lean el texto teniendo e identificando estas cuatro claves: el deseo, la lucha a muerte y por el reconocimiento, la angustia y el trabajo como los cuatro factores y los principales factores humanizantes en esta antropogénesis. Bueno, eso es todo.